Luz y sal. Quedé de subirle un video a un alumno, se lo voy a grabar en este momento. Brandon, de diseño gráfico, de CUT, o Centro Universitario Trilingüe. Este video es para ti. Preguntaste qué es el dato duro y bruto. El dato duro, crudo y bruto es una idea de que es un número, cifra, valor, característica e incluso un cualificador que solamente puede ser aplicado a una sola persona, objeto o realidad. Y este es en correspondencia uno a uno. Es decir, no puedes tener ese dato duro, crudo y bruto en otro elemento que no sea al que le pertenece. ¿Por qué? Porque ese dato es una variable que te permite interpretar a esa realidad. Por lo tanto, no puede pertenecer a otra variable que no sea a él. Te voy a poner un ejemplo de cogida de datos cuando hacemos estadística o cuando tú le preguntas a un grupo de 20 muchachos sus edades. Bueno, vas a tener uno que te va a decir 17, otro que te va a decir 16, otro que te va a decir 17, otro que te va a decir... Sí, entonces cada uno de ellos tiene esa edad, pero si nos somos más escrupulosos, porque cuando hacemos paloteo, pues vamos a decir que tenemos 3 de 17, 4 de 15, 5 de 16 y vamos a decir, bueno, y la correspondencia no es uno a uno porque hay 5 de 15 y demás. Sí, pero si tú te vas a los años, meses y días y horas, te vas a dar cuenta que el dato solo le va a pertenecer a la persona con la edad que te la está diciendo. Es decir, va a haber quien te diga tiene 15 años, 3 meses, 4 días, habrá quien te diga tengo 15 años, este, 2 meses, 5 días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa es la correspondencia y el dato duro tiene la característica de no tener ningún tipo de juicio dentro de sí, es decir, no tiene ningún tipo de mm, posición interpretativa dentro de sí, sino simplemente lo que hace es mostrar características propias del objeto de estudio, es decir, edad, peso, estado civil, este, cantidades, densidades, volúmenes, distancias, tiempos, eh, que finalmente son inherentes al objeto de estudio. Esto lo podemos aplicar en la teoría social y en la teoría natural, pero para tratarlo de hacer más sencillo y en una clase de una hora, de 50 minutos, pues en realidad tienes que bordearlo desde el área fácil, que es las ciencias naturales. En las ciencias naturales solamente son variables que son inherentes a ciertas realidades y no las puedes modificar. En el área social se complica un poquito más porque de repente tenemos poblaciones con características más o menos similares, pero vuelvo a insistir, si encontramos sus especificidades podemos determinar ciertas particularidades, aunque por eso existen los estudios inductivos, es decir, de la data particular podemos llevarlo a la data general y aplicarlo la misma fórmula. Pero insisto en esta idea, cuando escuches dato crudo, bruto o duro, estamos diciendo que es un número, cifra, valor, característica o cualificador que no tiene ningún tipo de interpretación en sí mismo y que simplemente lo que está mostrando es que cierta realidad tiene esa característica y solo a esa realidad le pertenece esa característica y no tiene vuelta. Esos datos duros, crudos y brutos se pueden agrupar, se pueden conjuntar, pero finalmente hay un elemento del cual dimanó. Ese elemento es el que tiene la correspondencia uno a uno y no lo puede tener otro. Y cuando hacemos más cortes sobre ese mismo objeto que lo hagan particularmente propio de él, veremos que no solo ese dato, sino otros blindan a ese objeto de estudio con la característica singular de que él y solo él tiene esos datos y nadie más los tiene. ¿No? Un ejemplo, cuando haces un estudio de caso o caso de estudio y tú tienes al caso Aramis Torres Garduño, bueno, puede que ande por ahí un Aramis Torres Garduño por ahí en el ciberespacio, pero este Aramis Torres Garduño, su madre se llamaba Dolores Garduño, viuda de Torres, tenía un padre que se llamaba David Torres Carvajal, sus padres están finados, tiene dos hermanos vivos y empiezas a hacer, o sea, haces todo ese corte
porque entonces significa que estás verificando que el sujeto es un sujeto particular con características particulares que solamente le corresponden a él, y entonces puedes decir que ese objeto de estudio es un objeto científico porque no está ni generalizado, ni está inducido, ni está manipulado, ni está interpretado, sino que tiene una serie de elementos que le corresponden a él y solo a él. El dato crudo, bruto y duro es normalmente observado en estudios poblacionales, en lo que llamamos la etnografía, y ahí es donde vamos a observar estudios de raza, de religión, de edades, de índice de pobreza, de índice de riqueza, de Producto Interno Bruto, etcétera, 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 por poblaciones, por sociedades. Ahí podemos encontrar lo que son los grupos urbanos marginales, los grupos rurales marginales, los grupos rurales industrializados o avanzados, los grupos urbanos avanzados y demás, que necesitan ciertas características, dato duro, bruto y crudo, que los caracterice o que los represente como tal en un momento estadístico o en un momento poblacional, y por lo tanto podemos decir, es que, por ejemplo, lo que les explico luego a mis alumnos cuando hablo de economía, ya no existe la clase media, solo existe la clase alta y la clase baja. Y existe en la clase alta, 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 baja y alta media, y en la clase baja existe la alta, baja, alta, media y baja, perdón, baja, alta, baja, media y baja, baja. Y cada una tiene un índice económico con el cual se puede medir y por lo cual uno puede determinar cuál es cuál y por qué también el índice de lo que llamábamos clase media en términos económicos ya no existe porque se diluyó el poder adquisitivo del salario en esta clase y entonces se diluyó y se quebró. Ya no existe esa clase totalmente, déjame decirlo de una forma curiosa, contribuida con el beneficio de la prosperidad de la época moderna, en la cual ellos formaron de un goce que los invitaba a ser de la clase alta y que no les quería regresar a la clase baja por un momento que se llama movilidad social. Entonces estos momentos de movilidad social, porque los centros urbanos tienen un montón de servicios que antes no tenían y hacen que el poder adquisitivo aumente y además el nivel y esperanza de vida aumenten, hacen que sea esta clase que ensueña no pertenecer a la pobreza y sí ser una clase millonaria, que es lo que llamaba Carlos Marx la clase cáncer social, porque no querían estar abajo y estaban peleando por subir, y obviamente la clase en el poder decía, no, tú no puedes subir, tú perteneces a un cierto estrato, y eso lo puedes leer en el estructural funcionalismo, tú perteneces a un cierto estrato, tú tienes una función delimitada en ese estrato, y como clase social no te podemos mover porque entonces disfuncionas en todo el modelo económico. Bueno, ese tipo de datos y ese tipo de informaciones los usa Banco Mundial, Fondo Monetario, CEPAL, OCDE y otros para poder hacer estas determinaciones de las cuales yo te estoy hablando, y que obviamente yo ahorita no cuento con el dato duro para decirte tantos millones de pesos es clase alta, tantos millones de pesos es clase baja, tantos millones de pesos es clase alta, alta, alta baja, tantos millones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que tú lo puedes buscar con mucha calma y darte cuenta que todo esto de dato existe y que incluso existen determinaciones de cuadrantes y regiones en el mundo bajo las cuales se hacen esquemas de desarrollo, población, educación, financiamiento y demás. Espero, Aarón, y a quien vea el video, que les sea útil, que tengan excelente tarde, luz y sal.